Que Dios les bendiga a todos los hermanos, a todos los que forman parte de esta área número 1. Les bendiga a nuestro pastor de área. El día de hoy nos toca la bendición de poder traerles el mensaje de la palabra del Señor y lo hacemos con todo nuestro corazón. Mi nombre es Alfonso Pliego, soy pastor de la iglesia de Palo Alto. Estamos sirviendo aquí al Señor y hoy quisiera más bien dejarles una palabra en sus corazones que está en el libro de Salmos capítulo 90. Quiero leer los primeros 12 versículos para que en los próximos minutos estemos meditando en este pasaje de la palabra del Señor. Dice así la escritura, Salmo número 90, versículo del 1 al 12. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como con torrente de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana. En la mañana florece y crece y a la tarde es cortada y se seca. Porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti y nuestros yerros a la luz de tu rostro. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años. Y si en los más robustos son 80 años, con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Nos hemos estado edificando a través de las enseñanzas que nuestros consiervos están compartiendo, que han sido de grande bendición, acerca de cómo vencer la ansiedad, de perseverando en medio de las circunstancias, confrontando todo obstáculo. Pero hoy Dios puso en mi corazón el poder reflexionar acerca de la muerte. Y hoy le hemos puesto por título a esta enseñanza, las 4 muertes, que a la luz de la palabra todos vamos a pasar por lo menos por una de ellas, o tal vez 2, o lamentablemente algunos hasta 3 muertes. Pero estos versículos son de una grande enseñanza, y el versículo 12 que al final leíamos decía el patriarca Moisés, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Y Moisés no se refería precisamente a que nosotros podamos contar, yo tengo 20 años, yo tengo 30, o decir la fecha a la cual estamos viviendo, sino él hablaba que nosotros deberíamos analizar nuestros tiempos, analizar cuál es nuestro caminar, analizar cuáles son nuestros pasos, porque de alguna manera nuestros pasos, nuestras obras, nuestro caminar tiene consecuencias en la eternidad. El domingo pasado comentábamos o reflexionábamos en la iglesia local acerca de que Dios puso eternidad en el corazón del hombre, es decir, que nosotros fuimos creados no para vivir temporalmente, sino para vivir por la eternidad. Pero a la luz de la palabra, hoy la reflexión es acerca de las 4 muertes. Y en Génesis capítulo 3, la palabra del Señor nos habla de una primera muerte en la cual el Señor en su propósito era que el hombre viviese así por la eternidad, que no hubiera una muerte física, que es lo que ya estoy adelantando, una de esas muertes, sino el propósito de Dios era que el hombre viviera eternamente, o es el propósito más bien así. Pero al principio usted sabe que a la luz de la palabra, Génesis capítulo 3, dice la Biblia que el adversario tentó a aquella primera creación, Adán y Eva, y dice la palabra en el versículo 3, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis,
de él, ni le tocaréis para que no muráis. Y en los versículos más adelante vemos que y conocemos la historia, cómo es que el hombre desobedeció la palabra de Dios, obedeció más bien a la voz del adversario, y lamentablemente entró la muerte, dice la palabra de Dios. Pero la primera muerte en la cual quiero mencionar en esta hora, que es que entró la muerte espiritual. Antes que la muerte física, entró la muerte espiritual, porque dice la palabra de Dios que cuando ellos comieron del huerto que Dios había dicho, o del fruto más bien que Dios había dicho que no comiesen, dice la palabra que fueron sacados del huerto, fueron sacados de la presencia del Señor de alguna forma, porque ahí caminaban en la intimidad con el Señor. Hubo una separación entre el hombre y la comunión con Dios. Esta es la primera muerte que desde Adán a nuestros tiempos, todos antes de conocer del Señor, todos estamos experimentando o experimentamos este tipo de muerte, una separación de parte de Dios. Y es que, hermano o amigo que me escuchas, todo aquel que no se acerca al Señor, todo aquel que vive distanciado del Señor, todo aquel que no ha hecho un acercamiento hacia el Señor, la Biblia dice que nosotros estamos en una muerte espiritual. La Biblia dice en Efesios capítulo 2, versículo 1, quiero que escuches este versículo, dice la palabra del Señor en Efesios capítulo 2, versículo 1 de esta manera. Y Él nos dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Está hablando que Cristo nos dio vida cuando nos acercamos a Él, cuando le recibimos. ¿Por qué? Porque estábamos muertos antes de recibir al Señor. Y es que es la primera muerte que la humanidad desde el tiempo de Adán y Eva hasta la fecha ha experimentado, una separación de parte de Dios. Y yo creo que estos momentos, estos tiempos, es necesario que nosotros sigamos compartiendo la palabra de Dios para que ya la humanidad no viva, o muchos ya no vivan en esa muerte, en esa separación de Dios, sino que podamos acercarnos a la presencia de Dios y tener vida juntamente con Cristo, como dijo el apóstol Pablo hablando a los Efesios. Dice el versículo 5 de este capítulo 2, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y esa es una bendición, que aquellos que hemos recibido al Señor en nuestro corazón, hemos pasado de muerte a vida, dice la palabra de Dios. Es la primera muerte que toda la humanidad ha experimentado, una separación entre Dios y la humanidad. Pero creo que es tiempo de que hoy más que nunca nos acerquemos a Dios. Hoy es tiempo que aquellos que estaban alejados de Dios podamos acercarnos a Él y podamos encontrar vida, podamos encontrar luz en medio de las tinieblas. Dice la palabra de Dios en Colosenses capítulo 2, versículo 13 también de esta manera. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Mientras nosotros permanecíamos alejados de Dios, la Biblia dice que estábamos muertos, había una separación, había una muerte espiritual. Pero gracias damos a Dios que como congregación o como iglesia, como creyentes, Dios nos ha sacado de las tinieblas, Dios nos ha dado vida en Cristo Jesús. Pero aquellos que no han hecho este compromiso, aquellos que no han tenido esta bendición, la Biblia dice que hay una muerte espiritual. Hay un pasaje que me llamaba la atención que está en Apocalipsis capítulo 3, que es un pasaje que no precisamente le está hablando a una gente inconversa, sino que este pasaje o este mensaje fue dado por el Señor a una iglesia que lamentablemente pisó en este terreno de muerte espiritual, porque dice la palabra, Apocalipsis capítulo 3, a la iglesia de Sardis:
El que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Qué tremendo, hermano, vemos en este pasaje cómo es que a una de las 7 iglesias de aquellos tiempos, el Señor tuvo que exhortarla. El Espíritu Santo tuvo que mandar este mensaje porque la iglesia pensaba, aquellos creyentes pensaban que por sus propias obras demostraban que estaban vivos, pero se llevaron la tremenda sorpresa cuando el Señor les dijo: yo conozco tus obras, de que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Qué tremendo. Creo que es algo que nosotros debemos reflexionar aún como creyentes. Esta iglesia había poco a poco tal vez caído en una muerte espiritual, una separación poco a poco de Dios. Y creo que es importante que nosotros reflexionemos. Hoy no hemos tenido por un lapso de tiempo servicios. Y yo creo que a muchos han estado reflexionando. Yo creo que muchas alrededor del mundo, alguno tal vez se había acostumbrado a simplemente ir a un domingo o un domingo al mes a sentarse, a escuchar la alabanza o a escuchar una predicación, pero posiblemente lo tenía por rutina, o a lo mejor era porque, no sé, tratándose de jóvenes o adolescentes, nomás era porque los llevaba su papá, o posiblemente te llevaba tu esposa, o viceversa, el esposo llevando a la esposa, pero no había esa comunión, había más bien muerte espiritual. Creo que hoy es un tiempo para que podamos reflexionar y poder valorar la palabra que el Señor nos está recordando en esta noche. Es tiempo de que no vivamos en muerte espiritual. Aquellos que no han hecho un compromiso con Dios. La Biblia dice que mientras no estemos en comunión con Dios, podemos estar en muerte espiritual. Pero la Biblia dice en Romanos capítulo 8, versículo 6, que el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Hoy es necesario que nosotros nos ocupemos más del Espíritu, porque nos trae vida, nos trae fortaleza, y no el ocuparnos de la carne, porque tarde o temprano vamos a caer en una separación totalmente del Señor. Hay una segunda muerte en la cual quiero recordarte en esta tarde, y es una muerte al yo. Dice el Evangelio según San Juan, capítulo 12. Evangelio según San Juan, capítulo 12, versículo 24. Dice de esta manera: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna, la guardará. Señor Jesús está hablando a sus discípulos y les dice que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Por eso es otra muerte en la cual yo creo que los creyentes, una vez estábamos, antes de conocer a Cristo, estábamos en una muerte espiritual, una separación de Dios. Venimos a Cristo y nos dio vida en Él. Pero después de ello tenemos que buscar aún por nosotros mismos esta segunda muerte. Porque la Biblia dice que necesitamos morir a nosotros mismos para que podamos llevar el fruto que Dios está demandando de su pueblo, de su iglesia, de los que han creído en Él. Que podamos murar al viejo hombre. Es otro sinónimo de esta segunda muerte. Gálatas capítulo 2, versículo 20. El apóstol Pablo declaraba estas
esta palabra poderosa. Gálatas capítulo 2, versículo 20, dice la palabra del Señor de esta manera. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo estaba declarando que estaba muriendo o había muerto a sí mismo, porque decía: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Esa es la meta de todo creyente, esa es la meta de todo cristiano, que un día podamos expresar con toda confianza, con toda seguridad las palabras que el mismo apóstol Pablo estaba declarando a los Gálatas: ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y es un trabajo que nosotros tenemos desde que aceptamos al Señor hasta que Cristo venga o hasta que partamos de esta tierra. Es un trabajo que como creyentes debemos de mantener la guardia en ello, morir cada día a nosotros mismos para que Cristo sea el que reine en nuestros corazones. El libro de Colosenses capítulo 3, versículo 1 dice la palabra del Señor: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Nuevamente Pablo, ratificando a los colosenses, dice: busquemos, si realmente hemos recibido al Señor y confesamos que somos creyentes, que somos cristianos, dice: entonces realmente habéis muerto. Entonces buscad las cosas de arriba, donde está Cristo. Y sabemos que nuestra morada no está aquí en la tierra, nuestra morada es allá en los cielos. Nuestra ciudadanía, dice la palabra, que está en los cielos. Y dice el versículo 9: no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Esta es la segunda muerte que los creyentes ahora, esto es para los que hemos realmente creído en el Señor nos anima, el Señor nos exhorta a través de su palabra para que podamos morir a nosotros mismos. La tercera muerte es la muerte física. Cuando, volviendo al Génesis, leíamos al principio que Dios les dijo: no coman de este fruto, porque de cierto el día que coman van a morir. Y cuando leemos todo Génesis nos damos cuenta que no murieron de momento. ¿Por qué? Porque de principio entró la muerte, pero la muerte espiritual. Pero después vimos que ciertamente Adán y Eva tuvieron que morir. Y esta es una muerte la cual todos, si Cristo no viene pronto, toda la humanidad, de alguna forma, todos los que estamos viviendo en este tiempo, vamos a experimentar esa muerte. Y el domingo pasado, hablando localmente a la iglesia, decíamos que hoy en día ha entrado una ansiedad, una incertidumbre, porque mucha gente no se quiere morir. Y claro, yo creo que si les pregunta a alguno en general, decimos: bueno, pues yo no me quiero morir. Y aún a lo mejor cuando seamos creyentes decimos: oh, esto me estoy gozando. Pablo mismo dijo: yo no sé si desear morirme e irme con Cristo, que estaría mejor, pero también podría quedarme aquí en la tierra para seguir predicando, no sé, estando con la familia. Y hoy en día ha entrado esa incertidumbre, pero la palabra de Dios dice que está establecido. Hebreos capítulo 9, versículo 27, dice la palabra que está establecido que el hombre muera una sola vez y después viene el juicio delante del Señor.
Entonces Dios ha establecido que ciertamente nosotros vamos a morir. No sabemos el día que vamos a morir, por eso es importante que todos nosotros seamos creyentes, que estemos preparados. Si no somos creyentes, pues también nos podamos preparar y poder estar a cuentas con el Señor, poder acercarnos a Dios. El salmo que leíamos al principio, dice el patriarca Moisés que en aquel tiempo, dice, los días de nuestra edad son 70 años u 80 años los más robustos. Algunos hoy en día todavía viven hasta 90, algunos hasta más pasan de los 100 años, pero de alguna forma en promedio Moisés decía 70 u 80 años, con toda su fortaleza ya es molestia y trabajo. Pero lo cierto es que nuestros días están contados. Si Cristo no viene pronto, tú y yo vamos a morir. Pero la palabra trae esperanza para aquellos que hemos creído en el Señor. Esta muerte física para los que han creído en el Señor, la palabra menciona que simplemente entramos en un sueño, en un descanso. Dice la carta a los tesalonicenses, capítulo 4, dice la palabra del Señor de esta manera, versículo 13: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Cuáles son los otros que no tienen esperanza? Aquellos que en vida experimentaron la muerte espiritual porque nunca se acercaron al Señor, es decir, estaban separados del mismo Dios. Aquellos que aún en vida murieron físicamente sin acercarse a Dios. La Biblia menciona que ellos lamentablemente no tienen esperanza. Pero los que hemos creído en el Señor, nuestros familiares o amigos que hemos conocido que ya partieron, que ya murieron, la Biblia dice que ellos están durmiendo y que hay una esperanza bienaventurada para ellos. Dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. La muerte física es inminente. Este cuerpo que nosotros tenemos, la Biblia menciona que es un cuerpo perecedero, es un cuerpo incorruptible. Aunque se dice que los egipcios, que ellos ponían un proceso especial sobre los cuerpos de sus familiares para que quedaran como momias, porque ellos querían de alguna forma que el cuerpo se mantuviera, porque tenían una idea, una ideología de que cuando moría un familiar el alma se separaba, pero tenía que regresar tarde o temprano a ese cuerpo. Entonces, para que el alma se preservara juntamente con el cuerpo tenía también que estar bien, no tenía que desintegrarse, y ellos inventaron ese proceso de momificar a sus familiares, y bueno, esa era su creencia, porque creían que había algo más allá de la muerte. Pero la palabra no habla de que vamos a hacer momias, la palabra no habla de otra cosa, la palabra habla de que nuestro cuerpo es incorruptible. Sin embargo, sí habla esta palabra que 1 Corintios capítulo 15 dice que nuestro cuerpo va a ser transformado también en un abrir y en un cerrar de ojos. Este cuerpo corruptible será vestido de incorruptibilidad. Este cuerpo que nosotros hoy tenemos, algunos ya les duele, les truenan los huesos,
ya les duelen los huesos, les duelen las rodillas, ya no pueden agacharse, algunos por la edad, otros por la enfermedad. Este cuerpo constantemente está flexible o está expuesto a que se pueda enfermar de cualquier bacteria u otra enfermedad, porque este cuerpo es corruptible. Sin embargo, la promesa de parte del Señor para los que hemos creído en Él dice que será transformado y seremos levantados juntamente con los que, si estamos vivos, seremos levantados juntamente con los que murieron en el Señor, dice el apóstol Pablo. Y debemos alentarnos con estas palabras. Sin embargo, la muerte, si Cristo no viene, es inminente. Tiene que llegar tarde o temprano. Apocalipsis capítulo 14, versículo 13. Hay una palabra también para aquellos que hemos creído en el Señor. Apocalipsis capítulo 14, versículo 13. Dice la palabra del Señor de esta manera: oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Escuche, dice, bienaventurados de aquí en adelante los muertos. ¿Pero cuáles muertos? Los muertos que mueren en el Señor. Hay una grande diferencia entre morir en el Señor y morir sin el Señor. Es una grande diferencia que marca nuestra eternidad. Bienaventurados los que mueren en el Señor, porque para ellos hay una grande esperanza. Y dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos. Para algunos que en esta vida, aún creyentes, han sufrido situaciones difíciles. A lo mejor a ti y a mí no nos ha pasado, pero en otros países, en otros continentes, hay cristianos que no solamente enfrentan enfermedades físicas, sino persecuciones y circunstancias adversas. Pero a pesar de ello han mantenido su fe firme. Pues dice la palabra que descansarán de sus trabajos, pero su testimonio, su fe, su perseverancia, con ellos siguen, dejarán una huella inminente aquí en la humanidad. Pero hay una esperanza. Bienaventurados, dichosos, felices los que mueren, pero que mueren en el Señor. Lamentablemente, los que no mueren en el Señor no solamente experimentan la muerte espiritual porque están separados de Dios, no solamente van a experimentar la muerte física como todo creyente o no creyente, pero también hay una cuarta muerte en la cual hoy, para terminar esta reflexión, van a experimentar aquellos que mueren sin el Señor. Y eso se le conoce como la muerte eterna, o también se le conoce como la muerte segunda. Apocalipsis capítulo 20, versículo 5 y 6 dice la palabra de Dios: pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Los otros muertos, no los primeros muertos son los que creyeron, se levantarán los que creyeron en el Señor. Pero dice, los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, según primera a los Tesalonicenses capítulo 4. Bienaventurados serán estos. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Esta segunda muerte o la muerte eterna lamentablemente será para aquellos que en vida no tomaron una decisión de acercarse al Señor. Estuvieron a lo mejor en alguna reunión dominical, estuvieron a lo mejor en un congreso, una convención, en una reunión, en un convivio, en una célula, no, llámale como le llamen, escuchando un consejo de la palabra de Dios. Alguien les compartió también tal vez un folleto, alguien les habló del Señor, pero lamentablemente rechazaron a Cristo y murieron sin Cristo. Estas personas sufrirán la muerte segunda. Y hoy que estamos en vida, aquellos que están escuchando esta enseñanza o que escucharán más adelante cuando llegue el video a ustedes,
quiero decirte que es necesario que mientras estés con vida, ya sea nos reconciliemos con el Señor, hagamos votos con el Señor, estar firmes en su palabra, o si no has hecho un compromiso con Dios, se te ha dado el consejo, a lo mejor creciste en una cristiana, a lo mejor tuviste un amigo, una amiga que constantemente te recordaba la palabra, pero no has decidido. Hoy es la oportunidad para que podamos gozar y tengas tú esa misma esperanza que el Señor declaraba en su palabra, para aquellos que mueren, pero que mueren en el Señor. Quiero terminar con este versículo que está en el libro del profeta Daniel, capítulo 12, versículo 2. Esta promesa es para aquellos que en vida hicieron caso a la palabra de Dios. Dice el versículo 2 y 3. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Dos tipos de personas. Unos serán despertados para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Pero los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Quiero invitarte a que seamos de los entendidos para que un día podamos resplandecer en la presencia del Señor. Que Dios te bendiga grandemente, que Dios bendiga a las iglesias, que Dios bendiga a nuestros gobiernos, Dios bendiga a todos los que están pasando necesidades. Estamos orando por ustedes. La paz de Dios sea con ustedes. Amén.